Hoy en Vomitorio 90 vamos a hablar de Radomir Antic, que falleció este lunes. Repasaremos sobre todo su temporada al doblete con el Atleti y en su trayectoria como entrenador entrenó al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid, algo que no ha hecho nadie más. Comenzamos. Bueno, Manuel, ¿qué tal estás? Pues bien, aquí un poco fastidiado porque últimamente están falleciendo varios jugadores y está afectando, entre otros equipos, más al Atlético de Madrid. Aunque hoy intentaremos no centrarnos en la parte más negativa, que es obviamente el fallecimiento de una leyenda del fútbol español y sobre todo de equipos como el Atleti, el Zaragoza, el Real Madrid, y hablar un poco de su trayectoria, que ha sido muy exitosa. Yo creo que de los entrenadores que más ha marcado el fútbol español. Hombre, es un tío que quizá no se le reconoce como lo que es un ídolo de muchos equipos. Se le recuerda sobre todo por el Atleti y por eso vamos a empezar con esa temporada histórica del doblete del Atlético de Madrid en el 96, pero coño, es el único entrenador que ha entrenado a los tres grandes, a los tres primeros clasificados. No voy a dejar fuera al Valencia de los grandes, Aquí pero creo que no hay discusión. En el fútbol español hay tres grandes y entre esos tres no está el Valencia. Son Real Madrid, Barcelona y Atlético. sí, pero duele decirlo, Manuel, duele decirlo. No, ¿Qué pero quieres que es te diga? y tienes que actuar de ¿Tú no has pelear. visto esta bufanda que tengo aquí? No, pero tienes que Es que me actuar de delato solo. Ya, ya, eso es verdad. Bueno, pues vamos a hablar de esa temporada que precisamente el Atlético de Madrid ganó la Liga, hasta la última jornada estuvo luchando con el Valencia y fue una temporada muy peculiar. A mí es una de las ligas, sin haberla vivido, porque no habíamos ni nacido, pero es una de las ligas que más me llama la atención esa temporada porque había jugadores míticos, equipos míticos y vamos a hablar un poco de ese Atlético de Madrid, ¿no? Sí, yo creo que aunque hayamos nacido en el 98, se nos puede considerar personas de los años 2000, es el fútbol que hemos vivido, y probablemente eso también hace que nos interese más la época noventera del fútbol español, que resulta tan carismática, e igual es la que más hemos visto dentro de lo que no hemos vivido. Y eso hace que haya varios partidos de estos años que sí que hayamos revisionado, gracias al señor Futbalia, que recordamos siempre. Si es legal recomendarlo, lo Que recomendamos, todavía no lo sabemos. y en caso de que no, no lo uséis. Nuestra recomendación es esa. Pero sí que es algo que se puede ver a ese Atleti campeón, que tú hablabas de que hasta la última jornada pelea contra el Valencia la Liga, un Valencia que por nombres, ese Valencia de Juan Rocho igual destaca más, sobre todo con Peja Mijatovic, que marca Desde casi luego. 30 goles. Aún así, yo creo que no hubo un rival para el Atleti esa temporada. Es líder absoluto durante todo el año y el Valencia está ahí un poco de convidado. Pero en ningún momento yo creo que el Valencia, ni ellos mismos llegaron a creer que ganasen el título. Incluso aunque duela decirlo, el valencianismo tiene un buen recuerdo de ese subcampeonato, que obviamente por historia no lo considera un trofeo, pero no tiene esa sensación de haber perdido un título. No da esa sensación de se perdió la liga. Y La yo creo cosa que es que eso en sí ya demuestra que el Atleti fue superior durante todo el año y fue el claro vencedor. es lo que decía, es una liga que se recuerda porque el Valencia, por esa última jornada, que el Valencia no consigue ganar en Vigo, que estaba esperando también una derrota del Atleti y el Atleti ganó, creo que al Albacete y certificó el título, pero que en realidad la temporada el Atleti arrasó, al final solo le sacó 4 puntos, creo, al Valencia. Pero es que el Valencia hizo una segunda vuelta bestial, eso sí, o sea, una de las mejores segundas vueltas que se recuerdan, tenía grandísimos jugadores, como has dicho, que si Mendieta, Mijatovic, a Viola, grandísimo delantero, y, y eso, y hizo una gran segunda vuelta, pero vamos, el Atleti yo creo que era más equipo, no tenía quizá esos nombres, sí tenía muy buenos jugadores, tenía, joder, Simeone, Caminero, tenía a Milinko Pantic, que tenemos que hablar de Milinko Pantic porque esa temporada es cuando se convirtió en un ídolo absoluto para el Atlético de Madrid, que si los corners, el ramo de flores en el corner, tal. O sea, tú fíjate lo que ha trascendido Pantic en el Atlético de Madrid. Y era una de las figuras de ese equipo. Y además ese año el Atleti, que gana la Copa, también eliminando al Valencia en semifinales. O sea, ese año el Atleti fue el jefe final del Valencia de Luis Aragonés y acabó ganando la Copa al Barça 1-0 y marcó Pantic precisamente el gol de la victoria en la prórroga. O sea, ese año de Pantic es increíble.
Y me gustaría hablar un poco de los delanteros que tenía ese Atlético de Madrid, porque puede ser una de las parejas de delanteros más carismática que ha habido en el fútbol español. Una delantera con 3 huevos, pero vamos a Joder, intentar. joder, tío. Estamos hablando de un muerto y tú te pones aquí a hablar del cáncer del delantero. O sea, es que, madre mía, macho. Madre, que nos cierren ya este canal, tío. Vamos a centrarnos, no bebas agua, hombre, que parece que estabas haciendo publicidad de Zoya a mitad del vídeo. No, Queda no, ridículo. es No te para. puedes aguantar 25 minutos. No me puedo Que queda... aguantar con este chiste que has hecho, tío. No puedo aguantarme sin beber agua. O sea, es que. Primero, has hablado de Pantic, que en redes sociales se lo he visto como uno de los futbolistas más afectados, porque también fue uno de los que más le influyó Radomir Antic, que hablamos de ese Atleti que según tú era más equipo. Si es más equipo, gran parte de la culpa la tiene Radomir Antic. No Claro. llegó minuto de aplausos, porque hoy se nos ha hecho un poco tarde. Hostia, sí, ya son las 8. Ya son Cuando las hemos 8, ido madre a mía. grabar el vídeo, puede que alguien no tuviese la tablet cargada, entonces ya hemos estado pues hablando de la vida hasta que se me ha cargado el 20% y ya hemos podido grabar. Esperemos que aguante. Menos mal que te has delatado, has reconocido tu responsabilidad, menos mal. Venga, Un aplauso breve hoy. Oye, un para, aplauso breve porque el programa es más corto, o sea que claro, no nos vamos a enrollar mucho. entre 25 y 30 minutos es el objetivo que nos hemos planteado. Ya verás ya. Y ese Atleti tenía una gran fuerza a balón parado, pero los fichajes, más allá de Pene, no son grandes estrellas. Dos de los fichajes, por ejemplo, vienen de un Albacete que venía de descender. El Atleti no venía a hacer buenas temporadas. Justamente es Radomir el que cambia ese estilo de juego, el que ya hemos hablado del balón parado, a saber de los 2-9, porque juegan con dos tíos de casi 2 metros, y eso habla de, yo creo que dice mucho de lo que hacía cada jugador en el campo, y es que no es como ahora que se marca más al espacio, un juego más zonal, donde cada uno sabe más o menos lo que tiene que hacer, son jugadores muy intervencionistas, sino que ese Atleti y el fútbol de los 90 en general, que está ahí en transición, todavía había muchos jugadores que tenían funciones claras. Pues uno, por ejemplo, como podía ser Penev, se encargaba de jugar el balón de espaldas, Panti, que era el encargado muchas veces de tener a un central pendiente de él en la marca, dos interiores muy claros, gente, los centrales, que lo que hacían básicamente era lanzar balonazos junto a Molina, que es algo de lo que hablaremos después, y se saltaban toda la línea del centro del campo. O sea, era un tipo de juego donde cada jugador tenía muy clara su función. No tanto su posición, porque te puedes ver que Simeone había veces que estaba en el interior y otras veces tú lo ves en el campo a la disposición y es un mediocentro defensivo y nadie se le ocurre decir que Simeone jugaba ahí, pero tú ves, muchas veces paras el partido y ves lo que está haciendo en ese momento y está cumpliendo, según el momento, una función determinada. Siempre todos los futbolistas tenían funciones determinadas. Un centro del campo muy lento, pero con dos carriles que subían mucho. Sí, sí, lo has definido perfectamente, el estilo de juego. Y esa defensa de Antich era casi inexpugnable. O sea, el portero Molina acabó siendo el Zamora esa temporada. Y luego esa pareja de centrales de Santi, que también había venido con Molina del Albacete descendido, y Solozábal, era una buena pareja de centrales, aunque no son nombres que luego hayan trascendido, digamos, en la historia del fútbol como grandísimos jugadores. Pero bueno, es eso, el equipo era un equipo compacto, sólido y tenía también mucho carisma. Yo siempre digo lo del carisma, pero coño, es que es muy importante en estos equipos de los 90, estos equipos noventeros. Y luego es lo que te decía, que al final sí que tenían dos troncazos en el buen sentido, no en el malo, en ataque, que son Penef y Kiko Narváez, pero ninguno de ellos alcanzaba las cifras, por ejemplo, que alcanzó Mijatovic en el Valencia, que esa temporada marcó 28 goles. O sea, Mijatovic, que tampoco era un 9 de referencia, ni mucho menos, pero no tenía ese tipo de estrellas. Y yo quería mencionar también, porque no solo hay que hablar de la solidez de ese Atleti, sino también de los rivales, el Barça de aquella temporada. El Atleti también supo aprovechar muy bien la forma, el estado de forma de sus rivales. Por cierto, no lo hemos dicho, pero esa liga fue la de 22 equipos, con lo cual duró más jornadas. Y ese año el Barça es la última temporada de Johan Cruyff en el banquillo del Barça. O sea, que es el fin de una era de uno de los mejores equipos de esa década. Y eso también se nota, ¿no? El Barça, que al final era la primera temporada de Figo, que era, digamos, el único rayo de esperanza para el Barcelona.
Y también tenía a un jugador que a ti te gusta mucho, que es Iván de la Peña, con 19 añitos, que esa temporada ya se ganó un puesto de titular, pero bueno, que no era un Barça que pudiera mantenerle el pulso al Atleti, aunque creo que ganó la Recopa, puede ser ese año el Barça. Creo que sí. Has nombrado a Iván de la Peña, cada vez que se le menciona, yo lo tengo que decir y un día lo trataré extensamente en un vídeo, que el día que tiene el partido Iván de la Peña es mejor que el mismo Xavi Hernández. No significa que sea mejor, pero es algo que tengo que decir siempre. Has nombrado a Xavi, del que hablaremos más adelante cuando hablemos de su época Sí, del Barça, y es que Antic era un entrenador muy intervencionista respecto a los jugadores. Santi mismo, que actuaba de central, venía del descenso y se convierte en el mejor zaguero de la liga. Si esto lo consigues gracias al sistema defensivo que planea Antic, que otra de las cosas que hace es coge a Molina, que fuera de la anécdota de que en un partido de España contra Noruega, si no me equivoco, acaba jugando por necesidades, es un amistoso de jugador de campo, esto es una anécdota. Pero realmente Antic, en un fútbol que todavía estaba acostumbrado al patay avant y que los porteros no tuvieran piernas, lo pone prácticamente de líbero. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando el Atleti no tenía el balón, también eso ayuda mucho a entender esa disposición con 4 mediocampistas y los 2 carrileros muy avanzados. Molina se iba hasta 30 metros más allá de la portería para, en caso de que al estar la presión tan alta, un balón contrario pudiese alcanzar lo que es la línea de la zaga, él estuviera ahí para despejarlo, para sacar el balón jugado e iniciar la jugada otra vez. Esto es muy difícil de entender, pero también otros conceptos que todavía no se veían en esa época, que ahora los tenemos totalmente asimilados, como por ejemplo, ahora sí vemos a un central sacar de portería, lo que pensamos es que el portero es que el un portero cojo, es un cojo. o que algo raro pasa, no es lo normal. Sí, sí, Pues sí. entonces era lo típico, era que el que sacara de portería es el central. Antic hace algo muy lógico y es cuando el central sacando de portería se equivoca, está tan retrasado que no hay posibilidad de fuera de juego. Obviamente esa disposición defensiva ya queda eliminada. Solución, Molina tiene buen juego de pies, de puerta saca Molina. Puede parecer desde nuestro punto de vista algo muy simple, pero para hacerlo hay que hacerlo, se te tiene que ocurrir. Son las Sí, cosas sí. que dices, ¿el fútbol no evoluciona nunca? No, sí que ha evolucionado. De hecho, otra de las cosas que empieza a hacer Antic, aunque todavía no tan desarrollado como por ejemplo sí que lo hacía Saki, es acumular jugadores en una banda para crear espacios en la otra. Por ejemplo, también ha influenciado mucho, y si lo ves en ese rombo en el centro del campo, en Simeone, la forma, sobre todo el Atlético de ganar la liga con Simeone, tiene muchos automatismos, muchas cosas adaptadas al fútbol de hoy en día de ese Atlético de Madrid Antic. De hecho, yo creo que también es tan fácil identificarlo a ese Atleti que juega muy bien con el de 2014 y ese Atleti del 2014 caló tanto entre la afición, no solo por los títulos, sino porque era una forma de jugar que ya había demostrado al Atleti que les funcionaba y que gustaba en el Calderón. Que al final es lo necesario para que triunfe un proyecto deportivo, que se corresponda con la idiosincrasia, con la forma de jugar histórica, por así decirlo, del club. Y eso lo hemos visto en todos los equipos, en el Barça, en el Valencia, incluso en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid de Simeone. O sea, eso es algo que se repite y que los entrenadores deberían tener muy en cuenta a la hora de afrontar un proyecto. He hecho una anécdota, el último día entrevisté a José Luis Oltra, el actual entrenador del Racing de Santander, que algún día, si estos vídeos funcionan, yo creo que lo podremos traer aquí a entrevistarlo. Estaría bastante bien porque es un técnico con mucha historia y muchos partidos en primera. Y me comentaba justamente eso, de sus primeras etapas, por ejemplo, en Ciudad de Murcia, ese equipo que también da para un vídeo muy extenso, el Ciudad de Murcia, que Murcia, era un once barraquero, que hacía faltas, que era muy defensivo, y le pregunté, ¿cómo puede ser que el mismo entrenador hiciera este juego con el Ciudad de Murcia y luego con el Tenerife que asciende a primera, era un juego de tiki-taka, o el mismo Deportivo de La Coruña que asciende a primera con 91 puntos y también era un fútbol muy vistoso? Y lo que me contestó es que un entrenador, aparte de adaptarse a sus jugadores, también se tiene que adaptar a la idiosincrasia de un club. Entonces, cuando llegó a Tenerife, la gente le dice, tienes que ganar a Las Palmas y tienes que jugar bonito porque es lo que se juega aquí. Y es el típico ejemplo que ponemos siempre. Mourinho, mi entrenador favorito, es un gran entrenador. Entrenaría en el Barcelona. era un gran entrenador, Manuel. Es el mejor entrenador del mundo. Y si tú No, lo ahora mismo el dices, mejor, ¿no? Pero de los mejores lo sigue siendo. bueno, Nunca podría entrenar a Barcelona. Quique Setién, para mi gusto, debería entrenar algún día, por ejemplo, al Atlético de Madrid. No no, tendría ningún no debería. sentido.
No debería. ¿Por qué? Porque el club tiene que tener una identidad propia. Antic, en parte, ayudó junto a Luis Aragonés, por ejemplo, que también lo hemos mencionado, a crear esa identidad de lo que es el Atlético de Madrid. No se puede entender el Atlético de Madrid sin Antic. Y ahora que ya hemos hablado del Atlético de Madrid, de esa temporada del doblete en la 95-96, ahora vamos a hablar un poco de la trayectoria de Antic en el fútbol español, ¿no? En el único equipo donde jugó en España fue el Real Zaragoza, antes de retirarse en el Luton Town inglés, que eso poca gente lo recuerda, pero se retiró en el Luton Town. Y ahí no Y lo recuerdan simplemente como un jugador que llegó a retirarse, sino que ahí de verdad le tienen mucho cariño a Antic en todos los clubes. Eso sí que hay que decir, sí, lo que ha sí. estado, ha dejado huellas. Es muy difícil que un tío que está en Real Madrid, Barcelona y Atlético, obviamente leyenda solo es en el Atlético de Madrid, pero es recordado de muy buenas formas en todos. Y luego Antic entrenó también al Zaragoza, su primera experiencia de entrenador en España, y lo llevó a la quinta plaza, ¿eh? O sea, el Zaragoza en esos años, claro, era un equipo puntero y que le sirvió luego para dar el salto a todo un Real Madrid. Que hablamos de un Madrid inestable, un Madrid un poco bacala, que me recuerda al Madrid este de la temporada de Solari, Lopetegui y todos estos. Me recuerda porque ese año empezó, ¿cómo se llamaba este? Toshak, lo Tosak, echaron, luego Di Stéfano, también se acabó su etapa y llegó entonces Radomir Antic. Y lo cierto es que lo hizo muy bien en esa temporada, que creo que era la 89-90 o la 90-91, no me acuerdo muy bien los números, pero ese Madrid estaba es en la una zona, 91-92 es en la que lo despiden. claro, pues la anterior, que es cuando coge las riendas, Cuando coge. el Madrid iba un poco mal, era el fin de la etapa de la quinta del buitre, era todavía un equipazo. Tenías ahí a Sanchis, a Butragueño, Hugo Sánchez, o sea, era un equipazo, Paco Bullo Gente joven y, como Hierro del que hablaremos ahora. y un joven hierro, exacto. Y ese Madrid queda tercero al final, o sea que al final salva los muebles. Para un Real Madrid eso no es suficiente, obviamente. La temporada siguiente no terminan de funcionar las cosas y se acaba su etapa en el Madrid. Pero bueno, ahí estuvo su etapa, luego ya se fue al Oviedo, creo. Al Oviedo lo mantuvo en primera y lo hizo bien. Se fue al Atlético de Madrid, luego volvió al Oviedo, con el Oviedo ya descendió. Y en 2003 coge al Fútbol Club Barcelona. Y creo que esto es interesante que lo hablemos. Calma, que todavía hay que comentar una cosita del Real Madrid. Y es que Vale, Antic vale. es Habla, un tío habla, que habla. no, es que es un tío que está zumbado. Hay que decirlo así, porque lo de Molina era un tío que por desgracia ya no es un tío. Está Joder, zumbado. macho. No, eso no Te era estás una broma. luciendo hoy, ¿eh? No, eso no era una broma. Hay que hablar correctamente. Vale, No vale, nos, vale. creo que no nos alegramos de su muerte, pero hay que No, no. comentar las cosas. Antic es un tío que coge a Hierro y también viene muy a colación por una cosa que vas a comentar tú del Barça, seguro. Y Sí. entonces tiene un poquito de trampa porque está de mediocampista muchos encuentros, pero entre lesiones y tal acaba jugando de central. Pero es que esa temporada Hierro acaba como segundo pichichi de la liga, con 21 goles. No es que marque Eso es 10 goles increíble. que haya quedado pichichi, es que marca 21 goles. Ríete Eso tú de Sergio Ramos, ¿eh? Ríete tú de Sergio Ramos, es tío. que lo de Ramos está a la broma de cuando van a 3-0 sube a rematar, pero Hierro marcó goles importantes. Es un tío que le da por reconvertir futbolistas que tú lo miras y dices, esto no va a salir bien, pero sale bien. Y también otras cosas que dicen es que fue uno de los primeros entrenadores, que en esa época no estaba tan de moda, que está obsesionado con ver vídeos de los partidos y de los entrenamientos. Esto a inicios de los 90, pues común no era. No, no. Y todo cambió entonces. Y si quieres hablamos ya del Barça. ¿Ya quieres hablar del Barça o quieres decir algo más del Madrid? Ya está. Vale, vale. Ah, sí, Pues bueno, eso una que... cosa del Madrid. De los despidos más injustos que se ha producido en la Liga Española y en el equipo blanco. Lo tiraron estando primero, sacándole 3 puntos al Sí, Barça. Eso porque es... no convencía la forma de jugar del Madrid, que en realidad es algo que durante muchas etapas ha pasado en el Real Madrid. Y luego, pues es lo que decía antes, que hay que adaptarse. Al final, el Madrid gana por grandeza, no por estilo de juego, no tiene un estilo de juego definido, no sé. No, no creo que fuera la decisión correcta tirar a Antic, pero bueno, ellos, ellos sabrán lo que se hacen. Ellos están... Y Vamos al Barça. sí, vamos al Barça. El Barça, a ver, la etapa de Antic en el Barça es la 2002-2003 y es un Barça también un poco bacala, ¿eh? No sé qué pensarás tú de ese Es Barça. a nivel cuando llega Antic
al Barcelona están a 3 puntos del descenso. Exactamente. Y lo acaba clasificando a UEFA y Sí. creo que llegan hasta cuartos de final de la Liga de Campeones. O sea, Sí. la temporada para ser el Barça no es del todo, pero hablamos de un Barça noventero que es que no era un buen Barcelona. O Bueno, sea, noventero ese final ya de de los los 90, a 2000. principios de los 2000, hasta que llega Rijkaard y Laporta, no hace nada el Fútbol Club Barcelona. A nivel Sí, de lo que hace cosas, sí, pero hablamos de lo que tiene que ser por historia el Fútbol Club Barcelona. y la cosa es, en ese Barça no habían funcionado dos fichajes en los que se tenían muchas esperanzas puestas, que eran Riquelme y Mendieta. O sea, dos jugadorazos que en ese Barça pues no dieron el rendimiento. Riquelme luego ya sí que explotaría en el Villarreal y Mendieta ya pues iría para abajo. No tuvo suerte al irse del Valencia, por lo que sea. Y el caso es... Un jugador que se equivocó y Riquelme, voy a decir algo que atenta contra mi propia memoria, porque es de los jugadores que uno recuerda como uno de los grandes futbolistas, pero creo que siempre ha sido más bonito que eficaz. O sea, Sí, muchas pero bueno, destacamos su etapa en el Villarreal, pero no hizo tanto en el Villarreal como se piensa. hombre, a ver, ya no es lo que hizo de números o estadísticas, sino lo que significó para un equipo que llegó a semifinales de Champions. Que luego Pero, precisamente Riquelme es el que lo jodió todo, pero bueno. por ejemplo, ahí a nivel Villarreal historia, considero más importante a un Marcos Sena, a Forlán. Quizá, A mira, Bruno, a Bruno lo considero más importante históricamente que Riquelme. Bruno y Sena te los puedo comprar, Forlán no creo. Yo creo que es más importante Riquelme en lo que es la historia del Villarreal que Forlán. Pero bueno, no estamos hablando del Villarreal, vamos a hablar del Barça otra vez. Y es que esos dos fichajes no funcionaron, pero lo que sí que hizo Radomir Antic es importantísimo para sentar las bases de lo que luego, años después, sería el mejor Barça de la historia, que fue poner, para empezar, confiar en Valdés para la portería, que Valdés me parece un portero ninguneado injustamente por el propio Barcelona. La forma de salir de Valdés no fue para mí la más adecuada, enfocada desde la perspectiva del club. Para mí es una leyenda del Barça, un porterazo, y no se le recuerda como se le debería recordar. Eso para empezar, a Valdés lo puso de Es portero. verdad que tenía un poquito falta de carisma, era un tío muy callado, rehuía mucho a la prensa y eso se hizo crear mala prensa. Aunque para mí siempre ha estado Sí, infravalorado. pero para mí es una leyenda del Barça y quizá no se le considera como tal y no me parece justo, la verdad. En eso sí que estoy de acuerdo. También era un tío problemático que ha causado algún problema en el vestuario. De hecho, a Valdés lo pone de portero después de que Valdés estuviera apartado del equipo por pelearse con Bangal. Entonces, claro, Bangal que otro que tal. Y también, para mí esto lo más importante, sin duda, que hizo Antic, que fue confiar en Carles Puyol, que lo pone de defensa central a comandar la defensa junto con Frank de Boer. Y ahí sí que, joder, con la llegada de Puyol, el Barça sí que dio un salto increíble para la próxima década. Y luego vamos a hablar un poco más de Xavi, que es el tercer futbolista que entró en la dinámica del Barça. Y es que a Xavi ya estaba, digamos, asentado en el equipo, pero estaba un poco encorsetado, ¿no? Le dio un poco más de libertad, lo subió un poco más a la zona más atacante, más Es fuerte. acercándose a la media punta, quizá, y metió varios goles importantes. Sí que es verdad que no era el Xavi que fue años después, que Hombre, por luego, supuesto. claro, Pero sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Esa oportunidad a Puyol, que tampoco es un jugador que tiene mucho físico, no gracias a su altura, jugaba por condiciones físicas y más cuando era jovencito y no tenía la cara de asesino en serie, pues tú lo veías y te podía cuadrar en lateral, porque es muy fácil. sí, sí, sí. Al Puyol con 30 años, melenudo, que le falta una cicatriz en medio de la cara, decir, central, clarísimamente. Ahí no está tan claro. Luego te has comentado el caso de Xavi, que lo adelanta a 3 cuartos y le dice directamente, tú lo que tienes que dar es el último pase. Dar esa confianza en un Barcelona, siendo el Barcelona que estaba luchando por no descender, yo creo que cobra más importancia. No es como Guardiola coger y después de ganar una liga, arriesgarte con Isaac Cuenca y que te salga mal. Ahí es Claro. coger y jugándote el descenso, decir, voy a coger al portero que Bangal, que era una eminencia, se había peleado con él, coger al lateral y ponerlo de central y a Xavi, un chavalín de 20 años, decirle, tú vas a jugar en 3 cuartos. Es más, aunque no llega a tener esa importancia con él, todavía no se hace futbolista el primer equipo, Antic también es uno de los primeros que descubre a Iniesta. Sí, sí, sí.
lo protege, digamos, no tiene esa importancia porque era muy joven, pero sí, esa es la primera temporada de Iniesta con el primer equipo. Y para acabar iba a comentar que... Espérate, que se me ha ido, Manuel. Pues ¿Qué yo iba a mientras decir yo? comentando, ya que hablábamos de Víctor Valdés y te encanta el FIFA, hay un FIFA que lo tenía así como rayado, creo que es el 2005-2006, que no sé por qué. El mejor FIFA de la historia. Pues no sé si es el 2005-2006, es uno de estos que me lo regalaron, me lo dejaron, no me acuerdo. Y Víctor Valdés, había un error y salía como portero de Portugal. Sí, 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 sí. Nadie De sabe hecho, por qué, yo durante años creí que era portugués y que nació en Portugal y que luego se fue a Cataluña o algo. cuando empezó a ser seleccionable, digamos, para España, porque lo hacía muy bien, yo dije, pero si este no es español, este es portugués, y ya me di cuenta. Y es que lo relacionaba un poco con Víctor Bahía, que también jugó en el Barça y también era portugués, o sea que no se los confundía. Y lo Pues que te uno de iba a los errores del decir, lo que tiene que ser un juego mediocre, pues ahí mira, está. vete a la mierda, ya hablaremos de esto en otro vídeo. Lo que iba a decir es que realmente Radomir Antic sí que respetó lo que es el ADN Barça del que tanto se vanagloria ahora la afición del Barça, que es confiar en la cantera sin importar las consecuencias y en las situaciones malas, en las buenas, confiar en la Masía. Y eso hizo y pues mira, años después al Barça le salió muy bien, aunque sí que es cierto que llegó Laporta ese año a la presidencia y no renovó el contrato de Antic, llegó Rijkaard y eso fue pues una buena decisión en realidad, pero Casi esa fue todo, el final de la etapa de Antic en el Barça. tenía muy buena fama y casi todos los candidatos a la presidencia decían que iban a mantener a Antic. Luego, Laporta ha Menos sido la una vez puerta. dentro de lo que es la maldición personal que supone Laporta, que es un impresentable, un entrenador, un directivo que no tiene ni un nivel moral muy alto. A nivel directiva ha sido lo mejor que le ha pasado al Fútbol Club Barcelona en la historia y que se haya convertido en el mejor equipo del mundo. Gran parte de eso se lo debe a Laporta, que toma decisiones arriesgadas, entre ellas decir, cojo a Antic, se va afuera y traigo a Rijkaard. Eso fue una decisión realmente muy arriesgada. Luego todo el mundo lo Sí, sí. parece normal. Y le Igual que salió lo de bien. poner a Guardiola de primer entrenador es otra decisión de Laporta que le sale bien. Sí, sí. Y con esto vamos a ir acabando el vídeo. Vamos a hacer algo que no hemos hecho y que siempre tenemos que hacer y se nos olvida, que es Sí. publicitarnos. O sea que hoy dilo Primero tú, de venga. todo, primero de todo este vídeo que ha dedicado obviamente a Radomir Antí para reconocerlo como una de las figuras más importantes en la historia del fútbol español. Y a partir de aquí ya nos centramos en la parte más de jolgorio y os voy a decir que le deis a la campanita, os Ahí estamos. suscribáis. La campanita es muy importante porque suscribirse para nada es tontería, es como lo de Es sacar la... tontería, es tontería. Es tontería, hay que darle a la campanita. Y a partir de ahí, luego al final también os dejamos como 4 vídeos, podéis seguir viéndolos, o sea, no envejecen, son Claro. preciosos. Son Y en redes sociales atemporales. subimos contenido muy bonito en redes sociales, poco, pero porque lo bueno, si, ¿cómo era el dicho? Y Lo breve, dos bueno, si veces bueno. breve, 2 veces bueno, Que en realidad no tiene eh, sentido en esta frase, pero bueno, da igual. pero da igual. Ale. Arroba vomitorio90 en Twitter y vomitorio_90 en Instagram. Que queréis pasar al perro y decís, rápido, este vídeo que es más corto, me da tiempo a verlo casi entero mientras paseo al perro. No queréis gastar datos, queréis tener el móvil guardado. También estamos en iVoox, también estamos en Spotify. Es que nos Ahí podéis está. escuchar en cualquier sitio. Y por último, algo que voy a hacer todas las semanas es, aprovechando que estamos en Skype grabando la entrevista y yo no sé luego en qué lado voy a salir, Joder, voy menudo a, imbécil, menudo imbécil. voy a señalarte a ver si acierto y así todas las semanas juego conmigo mismo. Así que esta semana yo digo que estás aquí. Ya veremos, no lo sabemos. Y con esto cerramos. Ale, Adiós, hasta el hasta luego, próximo. gracias.